En un video anterior analizamos cómo los países africanos se están levantando contra sus excolonizadores, que nunca los dejaron ser del todo libres. Gustaron mucho las palabras del presidente interino de Burkina Faso, porque resulta que el guión aplicado por las potencias en África es el mismo guión que aplicaron en América Latina. Nos enfrentamos a la forma más bárbara y brutal de colonialismo. Se nos ha impuesto el imperialismo y la esclavitud moderna. Los jefes de Estado africanos debemos dejar de comportarnos como marionetas que saltan cada vez que los imperialistas mueven los hilos. Ese video que publicamos sobre África coincidía con la Asamblea de las Naciones Unidas, donde cada año, cada septiembre, llegan los líderes de casi todos los países del mundo a dar un discurso que suele tener mucho impacto en los medios de comunicación, pero poco o nulo impacto en la realidad. Todos piden paz y cada vez hay más guerras. Todos piden un sistema financiero más justo y las potencias siguen usando su poder y monopolio para bloquear, confiscar y sancionar a otros países. Todos piden prestar atención al cambio climático y todos siguen contaminando. Todos piden hacer un mundo más equitativo y el capital sigue primando sobre las vidas humanas. Y aunque pocas cosas cambian como a los simples mortales nos gustaría, los líderes sí dejan clara la nueva postura, ambiciones y objetivos de sus países. Ese ha sido el caso de los líderes latinoamericanos, que con ejemplos concretos hicieron sonrojar a Estados Unidos, que aún actúa como policía del mundo, como sancionador, como juez y verdugo. Los presidentes latinoamericanos también hicieron sonrojar a entidades de la talla del FMI y a otras potencias mundiales que abusan de su poder e influencia. Empecemos con el presidente de moda, el líder de El Salvador, Nayib Bukele, que otra vez no ha dejado indiferente a nadie. Los medios de siempre titularon sus palabras como el polémico discurso de Bukele en la ONU, pero como era de esperarse, los usuarios de redes sociales salieron en su defensa. La oposición salvadoreña lo acusó de mentir en su discurso. Si miente o no, ya ustedes me lo dirán en los comentarios. Escuchemos lo que dijo. Desde la primera vez que vine a esta asamblea, les he recordado la necesidad que tenemos de renovarnos y de reinventarnos. Y no me refiero solo a este organismo o a esta Asamblea General, sino a todos los países, sobre todo a los que tienen circunstancias similares a las nuestras. No aceptamos el destino que otros nos habían trazado. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. La respuesta es clara y es sencilla. Deben tomar sus propias decisiones. Deben reafirmar su derecho a usar el sentido común, a probar sus propias recetas y ejecutar sus propios planes, a diseñar sus propios sistemas. Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponerle su forma de hacer las cosas, menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países. En cada una de las decisiones que hemos tomado, nosotros hemos reafirmado nuestro derecho legítimo a autogobernarnos, aunque eso hubiera significado equivocarse. Pero no nos equivocamos. Tuvimos éxito, un éxito rotundo. Así que no solo reafirmamos nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones, sino también nuestro derecho a tener la razón. No hay ni una sola receta, ni una sola fórmula que funcione para todos por igual. Pero sí creo que hay un ingrediente que todas las recetas deberían incluir, o al menos deberían tener el derecho de incluirla. Ese ingrediente es la valentía. Hay que tener la actitud, el valor, la determinación de hacer lo que se debe de hacer, aun cuando otros te cuestionen, aun cuando otros te critiquen. Durante décadas, probamos todo lo que nos dijeron que era lo mejor para nosotros. Nos pusieron a luchar una guerra civil por una causa ajena a nuestra realidad, porque llevaron el conflicto entre Occidente y la Unión Soviética a nuestra tierra. Más de 85,000 muertos después y un país destruido. Después de todo eso, nos dijeron que esa ya no era la receta, que ahora había una nueva receta. Así que nos hicieron firmar unos acuerdos de paz falsos, que de paz no tenían nada y que solo sirvieron para que los dos bandos de la guerra se repartieran el botín.
Intentamos con cada fórmula que nos dieron y nada funcionó. Después, amparados bajo poderes extranjeros, le entregamos el país a la derecha. Y luego, también amparados por agentes externos, le dimos el poder a la izquierda. Así nos mantuvieron durante 30 años de posguerra, donde hubo más muertes que en la guerra civil, y más pobreza y más violencia. Nadie hizo nada por cambiar de raíz el sistema, ni las instituciones, ni mucho menos las leyes. Todo lo que ocurrió durante esos años se hizo con el respaldo, el financiamiento, la anuencia y la imposición de quienes siempre se han autodenominado grandes defensores de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática. En lugar de darnos la medicina para sanar, nos estaban dando un veneno. Pretendían que siguiéramos haciendo lo mismo que se hizo en el pasado. Pretendían que los mismos que nos habían saqueado y que nos habían masacrado siguieran gobernándonos, o al menos compartiendo el poder. Pero esta vez les dijimos que no. Rechazamos el veneno y tomamos, por primera vez, probamos nuestra propia medicina. Gracias a Dios funcionó. Lo primero que hicimos fue asegurar de estar del lado de Dios y del pueblo, porque ninguna transformación que valga puede ser obedeciendo poderes externos. En segundo lugar, creamos nuestro propio método. Uno que estaba diseñado para nuestra realidad, creado por los que vivimos en carne propia esa realidad. Luego Bukele contó cómo en El Salvador se dedicaron a combatir a los pandilleros porque, según él, de nada servía dedicarse a mejorar los hospitales, las escuelas, la economía, si los bandidos organizaban desde las prisiones operaciones para destruir a la sociedad, a la familia, a los jóvenes, a los comercios. Bukele volvió a recriminar que las entidades internacionales y líderes de otros países criticaron su nuevo sistema de justicia. ¿Por qué no elevaron la voz cuando El Salvador era uno de los países más peligrosos del mundo?, preguntaba Bukele, al tiempo que pedía respeto por las políticas internas implementadas por su gobierno para combatir la criminalidad, porque los resultados son visibles y tangibles. Escuchemos a Bukele. Cada una de las decisiones que hemos tomado nos trajeron a este momento. Hoy El Salvador compite con Canadá por ser el país más seguro de todo el continente. No solo somos el país de América Latina con menos homicidios per cápita, por mucho, sino que también hemos reducido todos los delitos al mínimo. La gente ya puede caminar por las calles que por mucho tiempo estuvieron prohibidas por las pandillas. Los negocios ya no pagan extorsiones. Los niños ahora pueden salir a jugar a los parques sin miedo a que los recluten o los maten. Son cosas que a algunos de ustedes les sonarán como básicas o cotidianas, ir a jugar al parque, salir a las calles, pero en nuestro país no existían. Nos criticaron y condenaron por cada una de las decisiones que tomamos en aquel momento. Intelectuales, periodistas, políticos y organizaciones de todas partes se enfrascaron en un debate sobre lo que estábamos haciendo. Hoy vengo a decirles, ese debate se acabó. Las decisiones que tomamos fueron acertadas. Ya no somos la capital mundial de la muerte y lo conseguimos en tiempo récord. Hoy somos un referente de seguridad y nadie lo puede poner en duda. Ahí están los resultados, son irrefutables. En El Salvador hicimos lo correcto para El Salvador. Y ahora que gozamos de este nivel de seguridad, hemos podido abrir nuestro país al mundo entero. Acto seguido, Bukele habló sobre cómo está creciendo el turismo y cómo empezaron a organizar eventos internacionales, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe o el Miss Universo, a realizarse. Habló sobre cómo con Google y otras empresas están creando formas para agilizar y mejorar los sistemas sociales, como el sistema de atención médico, y cómo las inversiones extranjeras están creciendo. ¿Cómo pueden los países latinoamericanos alcanzar el éxito en materia de seguridad? Pues Bukele lo tiene clarísimo. Y no estoy diciendo todo esto para alardear, aunque sí me siento orgulloso de todo lo que hemos logrado. Lo estoy diciendo porque este es un ejemplo de lo que todos los países pueden lograr cuando comienzan a hacer valer su soberanía. Mírennos a nosotros.
de ser reconocidos por la violencia, hoy nos reconocen por nuestros paisajes, por nuestras olas y sobre todo por nuestra valentía. Nosotros en El Salvador estamos dando el ejemplo, marcando un camino por si alguien más también lo quiera recorrer. Muchas gracias y que Dios bendiga a todas las naciones del mundo. No menos impactante fue el discurso del presidente de Argentina, que criticó por ser abusivo al sistema financiero mundial, que dicho sea de paso se encuentra en manos de Estados Unidos. Fernández lamentó que ese sistema financiero aún exista con las mismas recetas. Se ha quedado demostrado que esas recetas solo han mantenido a los países subdesarrollados en el subdesarrollo y además endeudados. Su crítica al FMI dio la vuelta al mundo y el ejemplo de Ucrania da escalofríos. Atentos al siguiente fragmento. La arquitectura financiera mundial solo sirve para concentrar el ingreso en muy pocos y para marginar a vastas regiones del mundo. Apuestan a la especulación antes que al desarrollo. Propician la mano de obra barata antes que la dignidad del trabajo. Ya no hay más tiempo para seguir hablando, es hora de promover la justicia social en el mundo. El Fondo Monetario Internacional no puede subir sus intereses cada vez que la Reserva Federal Americana sube sus tasas para contener la inflación de su país. No puede hacerlo, pero lo hace. Y en ese contexto, resulta vergonzoso que aún hoy apliquen sobrecargos a muchos países a los que ya se les vuelve insoportable cargar la mochila de la deuda externa. Irónicamente, el Fondo Monetario Internacional financia a Ucrania en medio de la guerra y en medio de esa guerra le aplica sobrecargos a los intereses que le cobran. ¡Qué disparate! La experiencia muestra que cuando se asfixia a un pueblo con la eterna condena del endeudamiento, sus fuerzas fenecen, las crisis sociales se potencian y las deudas se vuelven incobrables. Muchos aspectos de la historia política de Cuba o de Venezuela o de Nicaragua son ciertamente discutibles. Usted puede ser fan del Che Guevara o de Fidel o de Chávez, o por el contrario puede detestarlos hasta más no poder. El siguiente fragmento lo deberían escuchar con mayor atención aquellos que no pueden ver ni al Che ni a Fidel en pintura, porque muchos no entienden la naturaleza de las sanciones y de los bloqueos a Cuba. Pero con un par de ejemplos en concreto, creo que sentirán lástima por el pueblo que sufre esas aberraciones financieras que, dicho sea de paso, son ilegales. Y no lo digo yo, lo dice el derecho internacional y la ONU. Escuchen con atención, no cierren el video si de verdad quieren entender el sufrimiento de un pueblo del que somos primos hermanos. El gobierno de Estados Unidos presionó a entidades para que no suministrara el oxígeno medicinal y los ventiladores pulmonares que se necesitaban en Cuba para enfrentar el pico pandémico. Nuestros científicos cubanos crearon las vacunas y desarrollaron los ventiladores pulmonares que salvaron al país y que pusimos en disposición de otros países del mundo. Con saña y precisión quirúrgica, en Washington y la Florida han calculado cómo infligir el mayor daño posible a las familias cubanas. Estados Unidos persigue y ha tratado de impedir los suministros de combustibles y lubricantes a nuestro país, acción que parecería impensable en tiempo de paz. En un mundo globalizado no es solo absurdo, sino criminal prohibir el acceso a tecnologías, incluyendo equipamientos médicos que tengan más de un 10% de componentes estadounidenses. Es vergonzosa su actuación contra la cooperación médica que presta Cuba en numerosas naciones. Llega a amenazar abiertamente a gobiernos soberanos por solicitar esa contribución y responder a las necesidades de salud pública de sus poblaciones. Estados Unidos priva a sus ciudadanos del derecho a viajar a Cuba, desafiando su propia constitución. Sepan que desde hace unos 30 años, casi cada año, todos los países del mundo piden poner fin al bloqueo contra Cuba. Generalmente votan a favor del bloqueo solo dos países, Israel y Estados Unidos. Y últimamente Ucrania se les unió para avalar el bloqueo a Cuba. ¿Qué persona sin alma pudo decidir seguir con el bloqueo a Cuba en plena pandemia?, me pregunto yo.
Sepan que si X empresa asiática o europea o de donde sea produce, por ejemplo, ventiladores pulmonares, lo más probable es que esas máquinas usen un chip, un software o algún componente estadounidense. Si esa máquina europea o asiática o de donde sea contiene más de un 10% de componentes estadounidenses, no puede exportarse a Cuba. Bueno, de poder pueden, pero no se quieren arriesgar, porque automáticamente serían sancionados o multados por Estados Unidos, quien además prohibiría luego usar sus componentes en esos ventiladores pulmonares y por lo tanto esas empresas ya no podrían producir más sus máquinas o al menos tendrían muchos problemas para hacerlo. ¿Qué empresa del mundo es capaz de ponerse en contra de los mandatos de Estados Unidos? La verdad es que muy pocas. Por eso me pregunto cómo podemos seguir cerrando los ojos ante esta crueldad de bloqueos y sanciones que se soportan sobre el poder financiero global que tiene Estados Unidos. ¿Cuál es la excusa de Estados Unidos para bloquear a Cuba? Bueno, básicamente porque según ellos, Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Solo Federico se cree esas excusas. Por eso, si quieren entender un poco más sobre el bloqueo, el líder cubano lo resume en un minuto. Escuchémoslo con atención. Pero no puedo pasar por esta tribuna mundial sin denunciar otra vez más que hace 60 años Cuba sufre un bloqueo económico asfixiante, concebido para deprimir sus ingresos y nivel de vida, padecer escasez continua de alimentos, medicinas y otros insumos básicos y coartar sus potencialidades de desarrollo. Esa es la naturaleza y esos son los objetivos de la política de coerción económica y máxima presión que aplica el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba en violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. No existe una sola medida o acción de Cuba para dañar a los Estados Unidos, para perjudicar a su sector económico, su actividad comercial o su tejido social. No existe acto alguno de Cuba que amenace la independencia de los Estados Unidos, su seguridad nacional, que lacere sus derechos soberanos, interfiere en sus asuntos internos o que afecte el bienestar de su pueblo. La conducta estadounidense es absolutamente unilateral e injustificada. El pueblo cubano resiste y vence creativamente cada día frente a esa guerra económica despiadada que desde 2019, en plena pandemia, escaló de modo oportunista a una dimensión aún más extrema, cruel e inhumana. Pese a que los siguientes dos líderes no son tan populares a nivel mundial, me gustaría que escucharan dos fragmentos más, porque lo que dicen son verdades irrefutables. No podemos hablar de un mundo civilizado cuando vivimos expuestos a ser embargados y que nuestras reservas sean congeladas en bancos extranjeros, como le ocurre actualmente a Venezuela, a quien se le confiscaron bienes, violando todas las normas del derecho internacional. Esta Asamblea de Naciones Unidas anualmente exige el fin del bloqueo contra Cuba, por ser una medida arbitraria, obsoleta y contraria al derecho internacional que viola el principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Condena al sacrificio a un noble pueblo que, a pesar de las limitaciones que se le imponen, continúa aportando al mundo acciones solidarias. Condenamos el largo bloqueo contra Cuba y contra Venezuela. Asimismo, exigimos la salida de Cuba en la lista de países calificados como terroristas por ser una medida manipulada, falsa y antojadiza. Tenemos que decir con claridad que cuando se imponen sanciones de manera unilateral, no se está aportando a la solución. El caso de las sanciones a Venezuela, hoy día, desde nuestra perspectiva, no aportan
a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano y tenemos la convicción que para garantizar que haya elecciones libres con garantía a todos los sectores, es también imperativo que Estados Unidos levante las sanciones que hoy día tiene contra Venezuela. No podemos sino decir que lo mismo nos violenta respecto a las sanciones hace tanto tiempo establecidas sobre Cuba. Y en esto quiero ser muy claro. Declarar que Cuba es un país que promueve el terrorismo no solo es falso, sino que nos violenta. Y por lo tanto instamos a Estados Unidos a seguir la línea que en su momento tuvo el gobierno de Barack Obama, cuando lo sacó de esa infame lista, que ya lleva 3 años repitiéndose, y que tanto daño le hace, no al gobierno, al pueblo cubano que no lo merece. Un punto no menos importante es que líderes de muchos países, y no solo de América Latina, en sus discursos en la ONU dejaron claro que están a favor de ponerle fin al mundo unipolar y abogan por un mundo multipolar. Y es que, como saben, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, que fueron aliados durante la guerra contra Alemania, se pelean, más que nada por la ideología. Unos eran capitalistas y otros eran comunistas. Y nace lo que conocemos como Guerra Fría, un periodo que dura desde 1947 hasta 1991, es decir, hasta la desmembración de la Unión Soviética. Todos esos años el mundo fue bipolar, o te unías al capitalismo o te unías a los rojos. Casi no había término medio. Cuando en 1991 cae la Unión Soviética, eso no solo significó que se había acabado la Guerra Fría y que los capitalistas triunfaron sobre los comunistas, sino que también significó que Estados Unidos, al ya no tener competencia a nivel global, se atribuyó el papel de policía del mundo, de mandamás mundial, de hegemón, de mandón, de se hace lo que yo diga o te sanciono. Desde 1991, el mundo baila la música que ponga Estados Unidos. Pasamos de un mundo bipolar en la Guerra Fría a un mundo unipolar. Pero ahora que varios países subdesarrollados se han levantado y han dicho al mundo que su influencia económica, política y diplomática ya no se puede menospreciar, es cuando se han alzado voces que abogan por un mundo multipolar. Es decir, por un mundo donde si X país quiere bailar al ritmo de China, México, Brasil, la India y Estados Unidos al mismo tiempo, Estados Unidos ya no se interponga con un cuchillo en el pescuezo, ni sancione. O si sanciona, esas sanciones no tengan efecto porque hay otros instrumentos financieros, monetarios y otras tecnologías que fácilmente se pueden reemplazar. El multilateralismo no es otra cosa que un mundo donde Estados Unidos deja de ser el policía del mundo, el sancionador, el bloqueador, el juez y el verdugo. Escuchen lo que dicen estos líderes latinoamericanos para entender todo este asunto. Brasil se ha reencontrado con él mismo, con nuestra región, con el mundo y con el multilateralismo. Quiero reafirmar la vocación profunda de Chile por el multilateralismo. Creo en un mundo multipolar. Estamos convencidos que asistimos a la construcción de un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial en el que todos seamos parte, con igualdad de derechos y obligaciones, sin imposiciones de ningún tipo, sin amos ni esclavos, sin dobles raseros para medir a unos y otros, sin sancionadores ni sancionados. Estimados amigos, ustedes siempre me piden videos de América Latina, pero cuando los hago poco o nadie los ve. Vamos a ver cuántos han llegado a ver el video hasta el final. Escriban cualquier cosa en los comentarios de tal forma que yo entienda que han visto el video hasta el fin. Espero que les haya gustado este pequeño resumen. Un abrazo virtual. Hasta la próxima.